El Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad presentan La Neta de la Ciencia. Espacio informativo sobre todo lo acontecido en ciencia, tecnología e innovación En San Luis, México y el mundo. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, juevesito, ya casi fin de semana. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Edgar, buenos días a todo nuestro auditorio este 24 de febrero, bienvenidos a La Neta de la Ciencia. Cerrando el segundo mes del año y bueno, pues en la trivia de hoy les comento. ¿Usted sabe por qué una mosca o un insecto puede volar como si nada dentro de un coche o de un avión? Es decir, de algún vehículo en movimiento. ¿Tú sabes por qué, Clau? No. Bueno, pues esa es parte de la trivia. Quédese con nosotros, contéstela, escríbanos a través del chat de la transmisión en redes sociales, ya lo sabe, a través del Facebook, del YouTube, del Coposid y a través de Radio Universidad, como siempre cada jueves. Y bueno, esa va a ser la trivia. Esa es la trivia. ¿Cómo puede una mosca o un insecto volar dentro de un coche o de un avión en movimiento? Y bueno, pues iniciando también las actividades. Antes de entrar precisamente a los titulares, yo le quiero invitar que justo terminando la Neta de la Ciencia el día de hoy, es decir, ahorita en punto de las 12 del día, va a iniciar a través de las redes sociales del Facebook y del YouTube del Coposid la mesa de diálogo La Voz de los Expertos, con el título, para variar, las variantes de la COVID-19. En punto de las 12 del día participará el doctor Andrew Comas García, investigador del CIPSAP de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y el doctor Francisco Edgar Cervantes Durán, subdirector de Epidemiología de Salud Pública de Servicios de Salud del Gobierno del Estado. Así que ya lo sabe, justo terminando la Neta de la Ciencia del día de hoy, sintonice en el Facebook y en el YouTube del Coposid para esta mesa de diálogo para variar las variantes de la COVID-19. Vámonos a los titulares. Titulares. Por fin inicia operaciones el Museo El Meteorito en Charcas. Blanca Zamora recibe reconocimiento Mujeres en la Ciencia Latinoamérica. Alumnos de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí han elaborado 166 proyectos. El delicado uso de los datos personales. En las 5 netas hablaremos sobre inventos mexicanos. Crean biotecnólogos mexicanos piel vegetal para uso en la industria textil. Reconocen a graduada del CINVESTAP por aportes en regeneración ósea. Con videojuego, Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM alista clases en el metaverso. El Politécnico Nacional estudia efectos del cachalalate y la chupandilla para tratar la colitis. Anuncian la cura de una mujer con VIH tras un trasplante de células madre en cordón umbilical. Nuevos experimentos confirman que los peces sí tienen conciencia de sí mismos. Mayor riesgo de trastornos mentales hasta un año después de la infección por COVID-19. El 90% de los manuscritos medievales sobre héroes y caballeros se han perdido. Noticias locales. Y bueno, pues te platico, Clau, iniciando de esto desde Código San Luis y con la finalidad de democratizar la ciencia y la cultura y llevarla a todos los rincones del estado potosino en beneficio de las niñas, niños y jóvenes para su desarrollo individual y académico como opción de entretenimiento que los aleje de las adicciones y la delincuencia. El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Cultura, anunció la reapertura del Museo Interactivo de Astronomía El Meteorito en el municipio de Charcas. El gobernador de San Luis Potosí, acompañado de la Secretaría de Cultura, de la Secretaria de Cultura y la presidenta municipal de Charcas, realizaron un recorrido por las instalaciones del recinto cultural, el cual había permanecido cerrado desde septiembre de 2021 debido a la falta de presupuesto por su funcionamiento. Y en este sentido, comenta, están muy contentos de estar en el municipio, de visitar una obra que se inauguró y que, bueno, en este sentido ha ayudado mucho después de los 100 días de trabajo. Recorrieron en las instalaciones del Museo del Meteorito estas 5 salas permanentes con el nombre Universos, Galaxias y la Vía Láctea, el Sistema Solar y Sistemas Planetarios, la Tierra y los Meteoritos.
El mandatario supervisó el observatorio y constató la primera exposición del museo dedicada al proyecto Cabo Tuna, donde afirmó que el acceso al único museo dedicado a la astronomía en el estado será gratuito para las y los niños en cualquier región. La oferta cultural y científica de este museo llegará a 14 municipios de los alrededores, entre ellos Venado Moctezuma, Hualulco, Mezquitic de Carmona, Villa de Reyes, Matehuala, Vanegas, Santo Domingo, Villa de Ramos Salinas, Guadalcázar, Villa Hidalgo y Villa de Arista, así como entidades vecinas del norte. El museo abrirá todos los días y tendrá los servicios de visitas guiadas a cargo de los meteoritos, jóvenes del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios, mejor conocidos como el CETI 126, que llevan a cabo su servicio social y realizan cursos, talleres y actividades de observación astronómica. Por su parte, la Secretaría de Cultura comentó que los horarios de los centros culturales de la capital serán de 11 a 20 horas y en este sentido, bueno, pues también el Museo de Charcas estarán coordinando el horario de apertura para que todos las y los potosinos asistan a este bello museo. Excelente, Edgar. Te platico en otra neta nacional que la maestra Blanca Zamora recibió el reconocimiento Mujeres en la Ciencia Latinoamérica. Esto de la redacción de Código San Luis. En el marco del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, la maestra Blanca Noemí Zamora Mendoza, estudiante del posgrado de Ciencias en Bioprocesos de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, fue una de las 6 científicas emergentes de México, galardonada con el premio 25 Mujeres en la Ciencia Latinoamérica que otorga la empresa 3M. Al referirse a este reconocimiento, la también egresada de la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma comentó que esta fue la segunda edición de la convocatoria, la cual tuvo una gran respuesta, pues se recibieron más de 550 postulaciones que fueron revisadas por un jurado calificador destacado, conformado por académicos, líderes y especialistas de industrias científicas. La maestra Blanca Zamora comentó que el proyecto con el que participó en el certamen tiene por objetivo desarrollar y validar un sistema de tamizaje para la predicción, clasificación y monitorización del daño pulmonar de personas que padecieron la COVID-19. La investigación, que lleva por título Desarrollo y evaluación de un sistema de tamizaje basado en metabólica exhalatoria para la clasificación y predicción de COVID largo mediante métodos de aprendizaje automatizado, aún no concluye y la realiza en la Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología, la CIACIT, de la misma universidad, con el apoyo económico otorgado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología del Fideicomiso de Multas Electorales. Cabe mencionar que 25 Mujeres en la Ciencia Latinoamérica es una iniciativa que busca reducir la brecha de género, lograr mayor acceso a las disciplinas STEM y garantizar mayor diversidad en estos campos, para con ello motivar y empoderar a que más niñas, jóvenes y mujeres se desempeñen en este tipo de disciplinas. Mencionó también que dentro de las 25 ganadoras del premio hubo 6 mexicanas, 6 brasileñas, 4 colombianas, 3 chilenas, 2 panameñas, 2 costarricenses, 1 argentina y 1 peruana. Y recordó también que en la primera edición, la maestra Lorena Díaz de León Martínez, estudiante del posgrado de Ciencias Biomédicas Básicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma, también fue galardonada. Y bueno, Claudia, precisamente hablando de este gran galardón que recibió la maestra Blanca Zamora, de cómo las mujeres en la ciencia, de una de las 25 mujeres en Latinoamérica, pues precisamente estamos con ella. Y bueno, Blanca, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mucho gusto y gracias por la invitación. No, hombre, al contrario. Y bueno, pues hablar un poquito de este galardón que recibiste. Háblanos, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue que se dio el haber sido reconocida como dentro de las 25 mujeres en Latinoamérica en la ciencia? Bueno, este es un premio pues que es la segunda edición y bueno, pues fue realmente una sorpresa. En realidad no lo tenía tan... no creí, ¿no?, que fuera a darse, pero bueno, finalmente me animaron a enviar el trabajo y todo y dije, pues bueno, vamos a ver, y pues resultó que sí resultó pues ganador, ¿no? Bueno, sí, pues el doctor Rogelio Flores, que bueno, es el jefe del Laboratorio de Salud Total,
en del CIACIT, en donde estoy justamente ahorita haciendo unos trabajos colaborando con ellos como investigador asociado en un proyecto que fue apoyado justamente por COPOSIT en esta convocatoria de multas electorales. Entonces, bueno, pues es él quien precisamente me dice, bueno, anímate y hazlo, y dije, bueno, pues ya. Entonces, pues lo mandé, y también mucho porque, bueno, hay inspiración en el mismo laboratorio. La verdad es que es un laboratorio conformado por mayormente mujeres, y de hecho quien ganó también en la primera edición pues es una compañera, Lorena Díaz de León. El año pasado también ganó ese premio en la primera edición, entonces pues también ahí hubo esa inspiración, ¿no? Entonces ese fue como el motivo. Claro. Por el que me animé, y finalmente pues ya, pues se trató de enviar un proyecto en muy resumidas palabras, 150 palabras, muy cortito. No sabían, digamos que lo hicieron cegado, o sea, no sabían de dónde eras ni quién eras, nada, únicamente leyeron tu proyecto para pasar a una siguiente etapa. En esta siguiente etapa pues ya era de que seleccionaban los mejores, me parece 100, y luego ya de ahí nos pedían más información, ¿no? Desarrollar una serie de preguntas, hacer un video hablando de nosotras, hablando del proyecto. Teníamos que adjuntar currículum, documentos probatorios de todo lo que nosotros comentamos, y luego ya de ahí pasábamos a otra etapa, que era en una entrevista en vivo con los investigadores de 3M y con gente de 3M y otros colaboradores. Y luego ya de ahí hubo la selección de las 25 ganadoras. Entonces, pues este fue como el proceso en general de esta convocatoria. ¡Qué maravilla! ¿Tienes idea de entre cuántos participantes quedaste como dentro de las primeras 25? Bueno, fueron en total fueron más de 600 trabajos los que se enviaron en esta convocatoria, que fue de toda Latinoamérica. Y pues ya de ahí se fue haciendo toda esa selección, y pues fuimos 6 mexicanas las que tuvimos este premio, entre algunas de Colombia, Brasil, Perú, etcétera. ¡Qué maravilla! Ahora, platícanos un poquito acerca de tu labor como investigadora. Bueno, pues estás ya en vías de convertirte en doctora próximamente. ¿En qué área desarrollas, pues obviamente, tu quehacer como científica, como investigadora, Blanca? Sí, bueno, creo que desde la carrera me gustó mucho la investigación, y ya de ahí fui metiéndome siempre sobre la línea de respiratorio. Sabía que eso era lo que me gustaba, y sobre eso me fui moviendo a través de los diferentes proyectos, y bueno, pues ya ha ido evolucionando, ¿no? Pero siempre ha sido sobre esa misma línea. Digo, porque al inicio fue más hacia la parte clínica, pero ahorita ya es cada vez más, pues está más enriquecida con un grupo multidisciplinario, en donde pues lo que buscamos es desarrollar o evaluar la tecnología que está a nuestro alcance para diagnosticar o poder identificar daño pulmonar en pacientes que han sufrido COVID. También he estado desarrollándolo en pacientes con asma y EPOC, básicamente en enfermedades respiratorias estas 3, pero más nos hemos estado enfocando en el uso de la nariz electrónica, particularmente para identificar compuestos orgánicos volátiles asociados a un daño pulmonar. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Y bueno, nada más pertinente bajo la época en la que estamos viviendo, ¿no? Que hemos vivido durante los últimos 2 años ya, poco más, que ha cambiado al mundo. Y bueno, finalmente, Blanca, también preguntarte un poquito acerca de que, si bien pues acaba de pasar el 11 de febrero, esta gran fecha establecida por la ONU como el Día Internacional de la Niña y la Mujer de la Ciencia, viene en puerta pues el 8 de marzo, fecha importantísimo, que no son fiestas, no son celebraciones, son llamados a la población para sensibilizar sobre la visibilización y el papel que ustedes tienen, pues no nada más en la ciencia, sino en la historia de la humanidad, así de sencillo. Desde tu perspectiva, con este gran galardón que recién acabas de recibir, y que bueno, tienes toda una gran trayectoria hacia adelante, ¿cuál sería tu mensaje, sobre todo para aquellas chicas, pues a veces que en preparatoria dicen, híjole, voy a carrera, no voy a carrera? ¿Cuál sería ese mensaje para ellas en saber cómo puedan definir pues su rumbo de vida, su rumbo de carrera? ¿Qué les dirías?
No, pues, pues nada, o sea que creo que a veces uno puede subestimar, ¿no?, las capacidades que uno tiene, pero finalmente yo creo que encontrando el motivo por el que uno quiere hacer las cosas, encontrando esta pasión y ese gusto, pues lo desarrollas, ¿no? Que si bien es cierto, como tú lo dices, y pues obviamente a razón de estos días, del Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia y de la mujer, pues los roles de género nos generan también a veces pues ciertas brechas, barreras, que pues para nosotros de pronto puede ser más difícil acceder a todo esto que para un hombre. Desgraciadamente todavía vivimos esta situación, pero pues básicamente yo creo que pues el mensaje es no rendirse, es seguir adelante, identificar y en todo momento estas brechas y estas barreras y hacer lo posible por superarlas, ayudarnos nosotras mismas y también ayudando a otras mujeres. Pero también se trata de incentivar a que más mujeres pues se incluyan en estas carreras, que bueno, básicamente lo que busca de esta convocatoria pues es de las carreras STEM, es de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, que son las carreras de hoy y del futuro, y que es donde justamente pues hay menos del 30% de mujeres involucradas en este rubro. Así es, y que bueno, es importantísimo seguir promoviendo. Pues mi estimada Blanca, enhorabuena, nuestro mayor reconocimiento, y estaremos pues al pendiente de todas esas acciones, tanto que tú has venido realizando, como también aquellas jóvenes que sabemos que también tú vendrás motivando a lo largo de tu trayectoria como investigadora. Enhorabuena, muchísimas gracias, y gracias por estar el día de hoy en La Neta de la Ciencia. No, a ustedes muchísimas gracias por el espacio, gracias. Y bueno, continuando en las netas locales, alumnos de ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí han elaborado 166 proyectos, esto desde Cuadratín, y de 2016 a la fecha, estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería, la máxima casa de estudios, han elaborado 166 proyectos ejecutivos en beneficio de diversos municipios de la entidad. Así lo dio a conocer el maestro Guillermo Escobedo Martínez, coordinador del taller de proyectos. Nos acercamos a ayuntamientos que no cuentan con departamentos de desarrollo de proyectos para ofrecerles anteproyectos para que en su momento consideren acercarse a las distintas entidades federales o estatales para conseguir recursos. Estos proyectos son realizados por los mismos alumnos y buscan dotar de calles, parques, banquetas, e incluso hay proyectos integrales con luz, drenaje, agua potable y pavimentación, explicó el docente. Escobedo Martínez apuntó que entre los municipios beneficiados se encuentran Villa de Arista, Villa de Reyes, Villa de Zaragoza, Venado, San Ciro de Acosta, Mezquitic y Alaquines, por mencionar algunos. Asimismo, indicó que estos talleres permiten el desarrollo de diferentes competencias en las que los estudiantes pueden desarrollar ya en un futuro y puedan ejercerlas en su área profesional. En este sentido, resaltó que el apoyo de los catedráticos es indispensable, pues se dedican a guiar y revisar los proyectos de los estudiantes, ya que cada semestre se elaboran hasta 14 expedientes. Interesante esto. Y bueno, Edgar, te comento en otras nacionales sobre el delicado uso de los datos personales. En entrevista exclusiva para Plano Informativo, el abogado y analista Gustavo Barrera López hizo hincapié en la necesidad de fomentar la conciencia sobre la responsabilidad en el manejo de los datos personales, ya que señaló, todos estamos expuestos a que a causa de la comercialización de los datos personales, ese involucramiento a través del robo de identidades, podamos sufrir en alguna parte del mundo el ser involucrados, imputados, señalados o que se nos insinúe como partícipes de un delito. Para Barrera López, lamentablemente las innovaciones tecnológicas le han dado mucho éxito a tanto avance y progreso de esa globalización mundial, pero también existe el mal en cuanto a esta innovación, y no una maldad de tipo filosófico, sino una maldad pues que interesa a los abogados. Explicó que hay delitos cibernéticos, violaciones a la moral privada y a la moral pública a través del internet, pero no de la red superficial, sino de una red que se conoce como la red profunda o la deep web, allá en la oscuridad donde no hay luz. Habló él de una red más profunda, que es la dark web o la red oscura,
y que es ahí donde al final terminan pues nuestros datos personales. Explicó que hay redes mundiales que se dedican a conseguir a través de diversos y complejos sistemas los datos personales que el usuario va dejando a través de su patrón de navegación, su conducta de navegación o bien lo que posteamos. El ciberdelincuente dice: posteas lo que quieres, navegas lo que eres, y a propósito de esa condición se van formando los perfiles. El especialista detalló que en la red oscura existen programas capaces de obtener un paquete completo para el robo de identidad, números de seguro social, números de claves tributarias, teléfonos, números de pasaporte, de tarjetas de crédito, etcétera, y que posteriormente los delincuentes venden en esta misma red oscura el paquete digital robado, de tal forma que no nos damos cuenta si, por ejemplo, nuestro domicilio con nuestra fotografía trae un pasaporte que nos puede involucrar en una conspiración. Interesante, Clau. Y bueno, pues en este sentido yo quiero aprovechar justo en este instante para invitarlos a todos los que nos están escuchando. Mañana viernes 25 de febrero, usted no puede perderse e ir al Museo Laberinto de la Ciencia de las Artes, el mejor museo de México, con la Noche del Laberinto. Mañana viernes a partir de las 7 de la noche hasta las 10 de la noche, evento para toda la familia. Habrá jazz en vivo, observación astronómica, estará el grupo Astrocosmos para observar el cielo, expoingeniería con proyectos de alumnos del Tecnológico de Monterrey, talleres de papiroflexia, áreas de alimentos y bebidas, salas abiertas, no se lo pierdan. La entradita, bueno, pues son 65 pesitos. Llévese a toda la familia, puede reservar en línea a través de la página www.museolaberinto.com. No se lo pierda, Noche del Laberinto, mañana en la noche. Y bueno, pues vámonos rapidísimo, Clau, antes de irnos al corte, con los top de los 5 inventos mexicanos. Las 5 netas. Bueno, México se caracteriza por la creatividad. Desde máquinas para volar, pintura anti-graffiti, televisión, pastilla anticonceptiva son algunos de los inventos que llevan el sello mexicano. Vámonos con el primero de ellos. 5. Y en la número 5, el flotador de la taza de baño. El científico mexicano José Antonio de Alzate inventó el flotador del baño en 1790 en el siglo XVIII, mecanismo que permite controlar la salida y entrada del agua en las tazas de los inodores, que se activa cuando se jala la palanca. 4. Número 4, la máquina de tortillas. El primer aparato para agilizar la producción data de 1905, cuando Ramón Benítez juntó 2 placas cuadradas que con ayuda de una palanca aplastaban la masa para adelgazarla y luego pasarla por el fuego. 5 años después, Luis Romero fabricó una máquina de rodillos. Finalmente, en 1915, Fausto Celorio Mendoza incorporó un horno para el cocimiento continuo de las tortillas. En 1920 fue el primero en utilizar gas y un año después construyó una máquina que ocupaba petróleo. En 1947 implementó el sistema de rodillos para troquelar y transportar la tortilla, por lo que es recordado como el auténtico inventor de la tortilladora. Interesante. 3. La número 3, tinta indeleble. En 1994, el químico Filiberto Vázquez Dávila creó la tinta indeleble que usamos en cada elección al votar. A diferencia de las tintas de los sellos de goma, esta entra por la primera capa de las células de la piel, que ya se está escamando. La única manera de quitar la pintura es removiendo esas células. Ahí está la base de una auténtica indelebilidad. Por su invento, el químico recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes, la Medalla Maestro Rafael Martínez, decenas de reconocimientos, y ha participado en el desarrollo de tintas para periódicos y libros. 2. Número 2, la pastilla anticonceptiva. El 9 de mayo de 1960, la FDA de Estados Unidos recomendó la aprobación de la primera pastilla anticonceptiva oral. Y fue el químico mexicano Luis Ernesto Miramontes el encargado de crear este primer anticonceptivo al sintetizar la noretisterona en 1951. Esta patente la obtuvo junto con Carl Gerasi, George Rosenkrantz, miembros de la compañía química mexicana Syntex. A Miramontes, entonces de 26 años de edad, se le consideró como el científico mexicano de mayor trascendencia mundial del siglo XX.
1. Y en la número 1, pues obviamente no podía fallar. En 1940, el mexicano Guillermo González Camarena creó un sistema para transmitir televisión en color. El sistema tricromático secuencial de campos, cuya patente en Estados Unidos le fue concedida el 15 de septiembre de 1942, y que en 1950 el Columbia College de Chicago solicitó la fabricación del sistema de televisión al joven investigador y se exportaron al vecino país equipos de televisión a color diseñados y fabricados en México. En enero de 1951 fue comisionado por Radio Panamericana para localizar y ubicar la primera estación repetidora de la televisión mexicana, la cual quedó instalada en Altzomoni, entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. Y pues vamos, rapidísimo, un corte, no se vaya, estamos en la neta de la ciencia. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevisión.uaslp.mx. Noticias nacionales. De regreso en la neta de la ciencia, ya lo sabe, la trivia del día de hoy: ¿cómo puede una mosca o un insecto volar dentro de un coche o un avión en movimiento? Ya lo sabe a través de las redes sociales del Coposit o a través de Radio Universidad, como siempre cada jueves, la neta de la ciencia. Vámonos con las nacionales, Clau. Biotecnólogos mexicanos crean piel vegetal para uso en la industria textil. Esto de agencia ID. Y es que a fin de aprovechar los residuos orgánicos generados por la industria restaurantera, ingenieros en biotecnología egresados del Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla, desarrollaron un proyecto en el que utilizan desechos de algunos frutos para crear filamentos y lienzos textiles bajo distintas características y con aplicación en diversas industrias como la del calzado, la mueblera y la de impresión en tercera dimensión. Bárbara Arteaga, quien lidera el trabajo de emprendimiento, explicó que la idea es generar materiales similares al cuero con distintas características, entre las que se encuentran diversos colores, texturas y grosor según la necesidad. Se pretende asimilar pieles exóticas que no provengan de animales y en las que durante su proceso de fabricación no se utilicen polímeros fósiles. Respecto al proceso de recolección de la materia prima a utilizar, la biotecnóloga mencionó que gracias a que se realizó un convenio con restaurantes y cafeterías de Puebla, el equipo obtiene desechos de distintos frutos como naranjas, limones, mangos, papayas, cáscara de papa y otros residuos. En torno a la fabricación, refirió que después de obtenidos los desperdicios, estos se someten a un proceso de trituración y el contenido se esteriliza. Después, una vez generadas las fibras textiles que son detalladas en cuanto a su color y textura, se les vuelve a desinfectar. Cabe señalar que para que las láminas desarrolladas no se degraden rápidamente al estar en contacto con el agua, se les recubre con un material natural que les da vida hasta por 2 años. Los lienzos, que hoy en día se trabajan por diseñadores independientes mexicanos para fabricar, están pensados para usarse en la industria textil para crear zapatos, bolsas, carteras, cinturones, que después de cumplir su tiempo de vida se recomienda colocar en el jardín, ya que estos pueden convertirse en composta y otorgar nutrientes a la tierra. Por otra parte, los emprendedores del TEC de Monterrey innovaron filamentos biodegradables en base al mismo material y dirigidos a la industria de impresión en tercera dimensión. Interesante. Y bueno, pues también en las nacionales, claro, de Blanca Valadez de Milenio reconocen a graduada del CINVESTAP por aportes para regeneración ósea. Y bueno, Yuli Andrea Rincón López, graduada de la maestría y doctorado del CINVESTAP Unidad Querétaro, se ha dedicado al estudio y el desarrollo de biomateriales para la regeneración de hueso y piel, por lo que fue reconocida en la segunda edición de la convocatoria 25 Mujeres en la Ciencia Latinoamérica, lanzada por la compañía multinacional 3M, así como el caso que recién acabamos de platicar aquí de nuestro querido San Luis Potosí con la maestra Blanca Noemí Zamora. Y bueno, Yuli, nacida en Pereira, Colombia,
Colombia, explicó que el reconocimiento es importante para dar a conocer que las mujeres son parte de los desarrollos innovadores que se están haciendo y se sentiría ella orgullosa de ser un ejemplo para una niña con interés de dedicarse a la ciencia. Resaltó la galardonada, quien actualmente es investigadora postdoctoral en el Centro de Investigación en Ingeniería y Desarrollo Industrial, el CIDESI. El proyecto por el cual fue reconocida, escalamiento tecnológico de biocerámicos para inducir la regeneración ósea y la cicatrización de heridas. Es financiado por el CONACYT a través de los programas nacionales estratégicos, los llamados PRONACES, en el rubro de salud, y está enmarcado en su tesis doctoral, en la que contó con la asesoría de Sergio Joaquín Jiménez Sandoval, investigador del CIEMPESTAB Unidad Querétaro, y Juan Manuel Alvarado Orozco, adscrito al CIDESI. Como parte de su trabajo doctoral, Julia Andrea desarrolló una ruta para la fabricación de materiales biocerámicos capaces de inducir la formación de hueso nuevo, los cuales pueden ser útiles en el tratamiento de enfermedades del sistema músculo-esquelético, como es el caso de la osteoporosis. A partir de la silicontonina y la nagelsteinita, compuestos de calcio, silicio, fósforo y sodio, se obtuvieron partículas biocerámicas y biotintas para ser colocadas en una impresora 3D y dar lugar a andamios o estructuras tridimensionales que simulan las características del hueso e inducen su regeneración. Comentó que en este trabajo, dice ella, logramos la preparación de 2 biotintas que están en proceso de ser patentadas, una que permite imprimir una estructura similar al hueso cortical, caracterizado por ser duro y denso, y otro al esponjoso, de mayor porosidad. Además, agregó, estas estructuras tridimensionales obtenidas por la impresión 3D presentaron un excelente desempeño biológico, lo cual es indispensable para garantizar que no causen algún problema en el organismo, como un proceso de inflamación o el rechazo del dispositivo. Muy interesante, Edgar, en temas de salud, ¿no? Así y cómo la ciencia sigue avanzando. Y te platico en otras nacionales, en otro tema, como con videojuego, la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM alista clases en el metaverso. Esto de la redacción de Milenio. La Facultad de Estudios Superiores de Aragón de la UNAM se subirá al carro del metaverso mediante la impartición de clases en un mundo de realidad virtual a través del lanzamiento del primer videojuego educativo Universo Virtual Aragón. A finales de este año, y con el uso de una computadora o un celular conectado a internet, la comunidad aragonesa y aspirantes de ingreso tendrán avatares que se utilizarán para hacer recorridos por toda la facultad, desde la rama de físico-matemáticas hasta la de ciencias sociales. Este videojuego consiste en una visualización de la FES Aragón, donde cualquier persona dentro o fuera de la comunidad pueda recorrer sus pasillos, visitar las aulas, pasearse por las áreas verdes. Es un proyecto innovador que contempla a toda la comunidad, incluidas todas las carreras que imparte el centro de estudios. Esto lo reveló a Milenio el fundador del videojuego y profesor de asignatura de la Ingeniería en Computación, Jorge Candelario. Además de incluir más elementos académicos como una biblioteca virtual donde puedan consultar libros que accedan a videotutoriales y a lo mejor hasta clases completas que puedan tomar de manera sincronizada a la realidad. De acuerdo con la Casa de Estudios, es un videojuego innovador en materia de educación, pues en el mundo se están generando muchos recursos para el entretenimiento o para la salud, pero no tanto así para mejorar la calidad educativa, por lo que puedes estar directamente adentro de ahí, no solamente viendo una pantalla, sino tomando clases en el mundo virtual. El objetivo de todo esto es que los alumnos puedan estar adentro sin estar físicamente en la facultad, que puedan tener una educación mejor, un lugar para ver a otra gente, y que además estén aprendiendo, de tal forma que la tecnología se ocupe para el beneficio. ¿Cómo ves, Edgar? Estos son clases virtuales, pero a otro nivel ya completamente. En el metaverso, ya inmersos en este show. Y bueno, México no se queda atrás. Y bueno, pues también en las nacionales, también del Instituto Politécnico Nacional de Milenio Noticias en Milenio del Poli. El Politécnico estudia efectos de
cuachalalate y chupandilla para tratar la colitis. Investigador de esta institución de educación superior ha analizado extractos derivados de las cortezas de los árboles para desarrollar nuevos fármacos, ya que estos dos productos poseen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes con potencial para tratar enfermedades asociadas a la colitis, incluyendo el cáncer. Mario Rodríguez Canales, estudiante de doctorado en Ciencias Químico-Biológicas de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, destacó que al evaluar los marcadores macroscópicos de la enfermedad en modelos in vivo, se demostró que los extractos de ambas plantas reducen la severidad de la colitis al disminuir la diarrea, el sangrado, pérdida de peso y acortamiento del intestino, los cuales son síntomas característicos del padecimiento. La colitis ulcerativa es una enfermedad inflamatoria del intestino que se caracteriza por presentar inflamación en el colon y problemas de diarrea con sangre. Tenesmo, que son contracciones violentas y dolorosas del recto, dolor abdominal, malestar estomacal y pérdida de peso, según explicó el especialista. Agregó que los síntomas también pueden ser tratados con infusiones de cuachalalate y chupandilla. Las plantas poseen un amplio espectro terapéutico y reducidos efectos colaterales, por lo que han sido utilizados por la medicina tradicional con muy buenos resultados, a diferencia de los medicamentos actuales que pueden tener efectos secundarios como son dolor de cabeza, náusea y flatulencias. También se hicieron pruebas biomédicas a los extractos de las cortezas para confirmar su actividad antimicrobiana, antifungicida y antioxidante, además de que encontraron fenoles y flavonoides con capacidad antioxidante y antiinflamatoria, por lo que fueron considerados para ser probados en el modelo animal de colitis, según dio a conocer el investigador. Luego de ser probados, luego de inducir la enfermedad en los ratones, se les administró de manera oral a los extractos de las cortezas por un periodo de 12 días. Al final se analizaron marcadores del padecimiento como son sangrado, diarrea y pérdida de peso, así como la acortación del intestino. Todos ellos indicadores de un alto grado de severidad de la enfermedad, y observamos que todo se encontraba disminuido de manera muy significativa, externó Rodríguez Canales. También detalló que la colitis ulcerosa es una problemática que puede derivar en cáncer de colon, de allí la importancia de desarrollar experimentos tanto in vitro con líneas celulares cancerígenas como in vivo con modelos animales de cáncer de colon. Finalmente, estos han producido resultados parciales pero prometedores, ya que la administración de los extractos ha disminuido de manera significativa el tamaño de los tumores en el intestino. Así las cosas, Clau. Noticias internacionales. Bueno, y vámonos con las internacionales. Te platico, Edgar, que anuncian la cura de una mujer con VIH tras un trasplante de células madre de cordón umbilical. Se trata de una neoyorquina con leucemia, quien es la primera mujer y la tercera persona hasta el momento en curarse del VIH, después de recibir un trasplante de células madre de un donante que era naturalmente resistente al virus, según ha informado Reuters y varios medios estadounidenses. El caso de esta paciente de mediana edad y de raza mestiza ha sido anunciado este martes en la conferencia sobre retrovirus e infecciones oportunistas en Denver, Estados Unidos. Se trata además de la primera vez en la que se ha utilizado la sangre del cordón umbilical, un enfoque más novedoso que puede poner el tratamiento a disposición de más personas. Desde que la paciente recibió sangre del cordón umbilical para tratar su leucemia mieloide aguda, ha estado en remisión y libre del virus durante ya 14 meses, sin necesidad de tratamientos antirretrovirales contra el VIH, es lo que señalan los científicos. Los dos casos de curación de este virus anteriores se habían producido en varones, uno blanco y otro latino, que habían recibido células madre adultas que se utilizan con frecuencia en los trasplantes de médula ósea. Se trata del tercer caso de curación en este contexto y el primero de una mujer seropositiva. Esto lo declaró Sharon Lewin, presidenta electa de la Sociedad Internacional del SIDA, a la agencia de noticias Reuters. El estudio forma parte de un trabajo más amplio dirigido por las doctoras Yvonne Bryson de la Universidad de California en Los Ángeles y Deborah Persod de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore.
Su objetivo es hacer un seguimiento de 25 personas con VIH que se someten a un trasplante con células madre extraídas de la sangre del cordón umbilical para el tratamiento del cáncer y otras enfermedades graves. Los pacientes del ensayo se someten primero a quimioterapia para eliminar las células inmunitarias cancerosas. A continuación, los investigadores trasplantan células madre de individuos con una mutación genética específica por la que carecen de los receptores que utiliza el virus para infectar las células. El estudio, cuyos resultados no han sido todavía publicados en ninguna revista, sugiere que un elemento importante para el éxito es el trasplante de células resistentes al VIH. Lewin advirtió que los trasplantes de médula ósea no son una estrategia viable para curar a la mayoría de las personas con VIH. Sin embargo, señaló la experta, el trabajo confirma que la cura del VIH es posible y refuerza aún más el uso de la terapia genética como una estrategia viable. Prometedoras noticias, bueno, para aquellos que tienen el virus de inmunodeficiencia humana. Y en otros temas que precisamente se acorde de la neta del día de hoy, que le llamamos también, no se olvide de escuchar la neta de la ciencia por el Spotify de Radio Universidad. Y bueno, esto desde el escritorio de Adelín Marcos. Nuevos experimentos confirman que los peces sí tienen conciencia de sí mismos. Además de elefantes, chimpancés, delfines o urracas, algunos peces también parecen reconocerse ante un espejo, según concluyó hace 3 años un equipo de científicos que recibió duras críticas por este hallazgo. Ahora, los mismos expertos aportan nuevas evidencias que corroboran la capacidad de autoconciencia de estos animales. Hace 3 años, un equipo de científicos japoneses publicaba en la revista PLOS Biology unos resultados tan asombrosos como inusuales. Unos pequeños peces de arrecife, especializados en limpiar parásitos y pieles muertas a otros, habían superado la prueba de autorreconocimiento en el espejo. Este test, considerado una evidencia de autoconciencia, consistió en realizar una marca marrón en un lugar de su cuerpo, normalmente la zona de la garganta, que solo podían ver indirectamente en su reflejo. De los 4 animales con los que se realizó el experimento, una cifra similar a la que otros estudios realizados con otros animales, 3 tocaron o rasparon la señal después de nadar hacia el espejo, confirmando así la capacidad de los peces para el autorreconocimiento. El trabajo supuso un hito, ya que pocos animales, la mayoría de cerebro grande, entre los que destacan los chimpancés, delfines, elefantes asiáticos y las urracas, habían demostrado esta habilidad hasta entonces. Interesante. Llegando a la casa ahorita me voy a echar una marca en el cuello a ver cómo me va a mí. Muy bien. Y te platico, Edgar, en el tema de la COVID-19 seguimos aprendiendo acerca de mayor riesgo de trastornos mentales hasta un año después de la infección por coronavirus. Una investigación realizada en más de 150 veteranos de Estados Unidos que pasaron el coronavirus muestra una probabilidad de 60% mayor de tener cualquier diagnóstico de salud mental al cabo de un año. Los expertos insisten en que esto debe ser prioritario de abordarse entre los supervivientes de la infección. La COVID-19 se asocia a un mayor riesgo de trastornos de salud mental, como son la ansiedad, la depresión, consumo de sustancias, problemas de sueño, hasta un año después de la infección inicial. Esto lo concluye el estudio publicado por investigadores de Estados Unidos, que sugiere cómo debería ser prioritario abordar estos temas. Algunos estudios ya habían sugerido anteriormente que las personas con COVID-19 podrían tener un mayor riesgo de ansiedad y depresión, pero solo incluyeron una pequeña selección de trastornos y realizaron un seguimiento de los pacientes durante un máximo de 6 meses. De hecho, hasta ahora no se había llevado a cabo una evaluación exhaustiva sobre la salud mental tras el SARS-CoV-2 en un largo plazo. Para abordar esta problemática, los investigadores utilizaron las bases de datos nacionales de atención médica del Departamento de Asuntos de los Veteranos de Estados Unidos para estimar los riesgos de los resultados de salud mental en personas que sobrevivieron al menos 30 días después de un resultado positivo de PCR. Así, identificaron los datos de 153.848 individuos y los emparejaron con 2 grupos de control sin COVID-19. Los participantes eran en su mayoría hombres blancos
con una edad media de 63 años. El grupo que había sido infectado se dividió además en aquellos que fueron o no ingresados al hospital durante la fase de infección y se recogió información que potencialmente pudiera influir, como edad, raza, sexo, estilo de vida, historial médico. En comparación con el grupo de control no infectado, las personas con COVID-19 mostraron un riesgo 60% mayor de padecer cualquier diagnóstico de salud mental. La pandemia nos ha dejado tocados a todos, pero para las personas con SARS-CoV-2 fue aún mucho peor. Esto lo explica el autor principal e investigador en la Universidad de Washington en San Luis. Hemos demostrado que la enfermedad se asocia a un mayor riesgo de padecer una amplia gama de dolencias mentales. Interesante, y bueno, estar al pendiente de cómo va avanzando esto y cerrando las netas internacionales y la neta del día de hoy. Nada más que aguántenos porque tenemos la respuesta a la trivia del día de hoy: cómo puede una mosca o un insecto volar dentro de un coche o un avión en movimiento. Pero bueno, vamos a cerrar, y que también tendremos por aquí una invitada. El día de hoy, aquí en la neta de la ciencia, el 90% de los manuscritos medievales sobre héroes y caballeros se han perdido. Esto desde el escritorio de Alicia Moreno, y un nuevo estudio ha aplicado modelos ecológicos para calcular cuántos escritos sobre héroes y caballeros de la Edad Media en 6 lenguas europeas se han perdido. Este enfoque ecológico indica cómo el patrimonio cultural también se encuentra amenazado por el cambio climático. Fíjese usted, una nueva investigación revela que, aunque el rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda han ganado fama mundial, la mayoría de las historias de héroes y caballeros medievales inglesas se han perdido. En cambio, más de 3/4 partes de estos relatos en islandés e irlandés han sobrevivido hasta el presente, lo que sugiere que los ecosistemas insulares ayudaron a preservar la cultura. Un equipo internacional de investigación, del que forman parte expertos de la Universidad de Oxford en el Reino Unido, han aplicado modelos estadísticos utilizados en ecología para estimar la pérdida y supervivencia de relatos de ficción heroica y caballeresca de distintas lenguas de Europa: irlandés, islandés, inglés, francés, holandés y alemán. Este enfoque ecológico ofrece una nueva perspectiva sobre la pérdida del patrimonio cultural. Los resultados se publicaron en la revista Science. El trabajo distingue entre las obras diferentes historias de la Edad Media y las copias de los libros de manuscritos en los que se transmitían las obras, según explica a Zinc Daniel Sawyer, investigador Fit James de literatura inglesa medieval en el Merton College de Oxford y uno de los autores del estudio. Interesante esta parte, y para ello, bueno, tenemos el comentario el día de hoy de la doctora Nancy Jacqueline García Reina, coordinadora de investigación y posgrado de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El 90% de los manuscritos medievales sobre héroes y caballeros se han perdido derivado a distintas cosas. Una de ellas pueden ser los diversos soportes, en consecuencia también las diversas tintas que se utilizaron para su elaboración, lo que nos trae también un trabajo diplomático que demandaría el analizar el origen, procedencia y autenticidad del documento. Asimismo, hay que considerar la humedad en la que estos documentos fueron conservados desde su generación, desde la época medieval hasta nuestros días. La composición también del soporte, ¿no? Dependiendo si tenían también alguna relación con pieles de animales, de las tintas sobre la parte vegetal de cada una de ellas. Y bien importante, la cultura. Recordemos que el lenguaje y la comunicación son pieza clave para la generación de los procesos de comunicación desde la existencia de la humanidad y en consecuencia para su conservación. Conforme fue pasando cada parte del proceso de la humanidad, existieron etapas del desarrollo de la escritura que se fueron modificando y que en consecuencia también fueron eliminando algunos vocablos, haciendo más pequeña la población que los podía conocer. Y bueno, esa es otra de las realidades por las cuales se pueden perder, derivado a que no exista la interpretación y el conocimiento real de los mismos. Hay que recordar que estos escritos de la época medieval sobre héroes y caballeros, pues se deben considerar grandes tesoros, porque plasman la idea de una cultura y de un momento importante para la humanidad. Muchas gracias a la doctora Nancy, que le mando un gran saludo. Muchísimas gracias por estar en la neta de la ciencia. Y bueno, cerrando, Clau,
¿Cómo puede una mosca, un insecto, volar dentro de un coche o un avión en movimiento? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez, Clau? La verdad no, y ahorita que la hiciste dije, sí es cierto. Y que luego es molesto, ¿no? Que dices, ay, a ver, sáquenlo, bajen ventanas y todo para andar corriendo ahí a los mosquitos. Bueno, pues te platico. Galileo, quien ya se había hecho esta pregunta hace 400 años, logró responderla y en 1632 publicó Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo. Y en este sentido, bueno, Galileo en este documento introducía algo que hoy nos resulta muy familiar, que es la inercia. Pues en resumen, gracias a Galileo sabemos que la mosca posada, cuando el coche comienza a moverse, experimenta la misma inercia que nosotros en nuestros asientos. Una vez que el coche ya avanza a toda velocidad, la mosca absorbe la inercia del coche y del aire que lleva dentro de su propio movimiento, por lo que puede volar libremente a su manera normal dentro del vehículo, por grande que sea su velocidad. Incluso si la mosca está volando en el momento en el que el coche comienza a acelerar, apenas notará un pequeño desplazamiento hacia la parte trasera que podrá compensar rápidamente. El aire dentro del coche se comprime ligeramente hacia atrás cuando empieza a moverse, pero rápidamente adquiere también la inercia del movimiento de todo el sistema. Así que ya lo sabe, pues ni le intente poner cinturón de seguridad a la mosca porque pues no se va a dejar, ¿no? Entonces ahí está resuelta la trivia del día de hoy. En una palabra, inercia. Ahí está la respuesta. Y bueno, pues yo como siempre quiero agradecer, ya lo sabe, justo en unos segundos iniciamos la mesa de diálogo, la voz de los expertos, para variar las variantes de la COVID-19. Facebook y YouTube del Coposit. Muchas gracias, Clau, como siempre, nos vemos el próximo jueves. Hasta luego, un saludo a todo el auditorio. Gracias, Lalo Carrillo, nos escuchamos next semana. Bye. Esto fue La neta de la ciencia. Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación. Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad.